Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Hola, profe. ¿Cómo están otra vez? ¿Cómo hace tanto tiempo por Zoom? Bueno, son bastante poquitos todavía. Esperamos 5 minutos a ver si se conecta alguno más y arrancamos. Bueno, Vamos a dar 5 minutos más y arrancamos con la clase. Nosotros también nos enteramos a media tarde. Lo que pensaba, primero les quería contar algo, porque hubo varios que nos consultaron por el Classroom por los certificados de examen de hoy. Lo que me dijeron de la facultad es que yo les puedo preparar, lo que les pido es que me manden un correo con los que lo necesiten, un certificado diciendo que hoy era el examen, que se suspendió para la semana que viene, y eso en la facultad lo van a certificar y lo pueden llevar al trabajo, como para justificar el día de hoy. Teníamos idea de aprovechar ya que tuvimos este cambio de planes a último momento para ver si querían hacernos alguna consulta de la primera parte, o sea, de lo que hoy tienen que dar el examen, que supongo que, dado que estuvieron estudiando para hoy, debe haber alguna duda que a lo mejor pueden aprovechar y aclarar. Pensábamos hacer después un pequeño, como ejercicio de examen, lo que hicimos fue prepararles lo que fue un examen del cuatrimestre pasado, les vamos a dar un rato para que lo hagan y les hacemos una devolución, y después sí, les vamos a dar, no la clase completa de lo que sería la primera clase de concursos, pero sí les vamos a dar todos los lineamientos como para que ustedes puedan entenderlo del manual. Les vamos a subir una clase grabada ya durante la pandemia y lo que vamos a hacer es la primera clase de concursos, o sea, después del examen, que va a ser el martes que viene, la siguiente clase en la primera media hora contestamos dudas sobre lo que vamos a ver hoy. Y ya nos ponemos al día, arrancamos con la segunda clase. ¿Les parece bien? Hola, profesor, buenas noches. ¿Cómo le Perfecto, va? profe. Buenas noches. Bueno, alguno más que se va animando a aparecer con la... Tengo una consulta. Sí, Marcelo. Yo estuve estudiando bastante y hay unas dudas que bueno, más o menos la aclaré sobre los tipos de endosos, Sí, que es algo que personalmente a mí me cuesta. Por ejemplo, los endosos en procuración, endoso en garantía, sin garantía. Eso es como que un poco me confundían las acciones de regresos y de acciones directas, que se llaman acciones cambiarias. Eh, sí. si ahí usted podría explicar esos tipos de endosos. Porque bueno, el endoso en procuración lo que dice es que cuando en varios, lo busqué de varios libros, y el que más claro me lo dejó es que dice que cuando la persona que lo tiene en su poder, ya sea por vía un endoso o portador al título, y está endosado, va, lo presenta para el cobre y no lo puede cobrar, entonces lo endosa en procuración para dárselo a un abogado o a alguien más que haga las acciones cambiarias para cobrarlo. No, a ver, me parece que tenés como bastante confundido los temas. Creo que te va a venir bien esta semana que les dio el paro de transporte. A ver, te trato de aclarar, no puedo darles completa toda la clase de endoso, porque si no, no llegaríamos a hacer todo lo que planificamos para hoy. ¿Qué es el endoso en procuración o endoso en mandato, que son sinónimos? Es un endoso que tiene la particularidad de transmitir la legitimación para cobrar un título, pero que no transmite la titularidad. ¿Para qué se hace? Bueno, justamente para que alguien ejerza los derechos de ese título en mi nombre. Pero no tiene que ver con un rechazo. Entonces yo cualquier título lo endoso en procuración para que alguien se ocupe de ir a cobrarlo. Puede ser que se lo endose en procuración a un empleado, a un amigo que tiene más tiempo que yo para hacerlo, a alguien que por una suma de dinero me va a hacer la gestión. No importa por qué.
La particularidad es esa, es que yo transmito la legitimación para cobrar y para ejercer todos los derechos, pero sigo siendo el dueño del título. O sea, quien ejerce los derechos lo está haciendo por mí. ¿Sí? Sí, sí, perfecto, perfecto. Sí, porque me generaba esa duda sobre los endosos, pero bueno, ahí se me aclaró bastante. Claro, a ver, entonces, y lo que te aclara la ley es que cualquier endoso en procuración implica que todos los endosos que vengan después se consideran en procuración aunque no diga nada. Porque es lógico, el que adquirió el título sin la titularidad no va a poder transmitir la titularidad, con lo cual todos los endosos futuros son en procuración. ¿Sí? ¿Quién ejerce los derechos? El que tiene el título. Los está Pero ahí ejerciendo las en acciones nombre del cambiarias, empresario. las acciones, o sea, las acciones de regreso, o no las podemos hacer contra la persona que endosa primera vez en procuración porque sería él el titular. Claro, sería ilógico. A ver, si yo te lo endoso en procuración a favor tuyo, yo soy el titular del derecho. No tendría sentido que vos me demandes a mí para que te pague en mi nombre. ¿Sí? Por eso es que yo no respondo. Sigo siendo el dueño del derecho. No me pueden demandar a mí para que cumpla con una obligación que es a favor mío. Acá veo que, a ver ahí en el chat alguna pregunta. Bueno, voy por la segunda que tiene que ver con este tema. Cuando aparece un endoso en procuración, rompe la titularidad en la cadena de endosos. A ver, no sé si es la palabra rompe la titularidad, pero si entendemos eso como el que endosa en procuración se queda con la titularidad, sí, y se la queda en forma definitiva. Ya nadie la va a poder transmitir porque se la quedó él. ¿Sí, entendido? Yo creo que lo que me confunde un poco es que, bueno, yo soy legitimado, tengo la titularidad, me lo transfirieron al portador. Yo soy. Entonces yo lo endoso en procuración. Entonces, lo que yo entiendo según la explicación es que yo lo endoso para que otra persona lo cobre, pero en realidad sigue siendo mío. A ver, sigue siendo tuyo el derecho. Vos recordás de la primera ¿Para clase. qué lo conservaría? Esa sería la pregunta. ¿Por qué yo quiero conservar el derecho? Y porque a lo mejor, a ver, vos no lo querés transmitir justamente, es tuyo. Vamos a suponer que vos tenés un pagaré que contiene un derecho a cobrar 50.000 pesos. Y el derecho es tuyo, vos no lo querés transmitir. Pero no podés hacer la gestión. Se lo endosás en procuración a alguien para que vaya, cobre y te traiga la plata. Y si no le pagan, inicia las acciones para traerte la plata a vos. ¿Se entiende? Y sí, un poquito me confunde porque digo, bueno, si yo lo voy a entregar porque quiero pagar algo, quiero darles el buen No, no. proveedor, quiero A ver, dárselo si a. vos no, si vos lo entregás para pagar algo, ahí no vas a hacer un endoso en procuración. El endoso en procuración no es cuando lo usás para pagar algo, es cuando se lo estás entregando a alguien para que se ocupe de hacer la gestión de cobrar. Ah, bien, ahí estaría entendiendo. Y después lo otro es el endoso en garantía, dice que tiene las mismas propiedades que el de procuración, o sea, tampoco transfiere la titularidad. Y Claro, ahí, te perdió la voz, no escuché el final de la pregunta. sí, ahí dice que no emite la titularidad, sino que es similar al endoso en procuración. Y esa parte también es como que me confundo porque yo lo dejo en garantía de que, y A esa ver, parte. vos lo das en garantía de algún negocio que es ajeno al título. Puede ser de cualquier cosa. Lo das en garantía. ¿Por qué? ¿Qué tiene en común con el endoso en procuración? Bueno, transmito la legitimación para cobrar, pero me quedo con la titularidad. ¿Qué tiene de diferencia?
En el endoso en procuración, el endosatario, o sea, quien recibió el título, todas las gestiones que está haciendo son por cuenta tuya, por cuenta ajena, y en interés ajeno. O sea, cobra para vos. En cambio, el endoso en garantía, el que recibe el título, está actuando en interés propio. O sea, él quiere cobrar para seguir teniendo una garantía. ¿Sí? Claro, pero entonces yo se lo doy a él, hago un endoso en garantía y no le transfiero la titularidad, pero porque yo entiendo como garantía como algo que, o sea, bueno, yo te doy esto, es como un supuesto aval, como algo que garantiza. Claro, a ver, vamos a suponer que yo te hago un préstamo a vos de dinero por 6 meses. Y vos, en garantía de que me vas a pagar, me endosás un pagaré en garantía. Un pagaré que te dio otro, que vos tenías, me lo endosás en garantía. Es tuyo, ¿a mí de qué me sirve? Bueno, si vos no me devolvés lo que me tenías que devolver, yo cobro este pagaré y de esa plata me puedo cobrar lo que vos me debías. Si vos me devolvés lo que me tenías que devolver, yo esa plata o ese pagaré te lo voy a devolver. Lo tengo en garantía. Ah, perfecto, perfecto. ¿Sí? Ahora, cuando yo tengo en garantía, estoy actuando en interés mío, porque lo que yo quiero es conservar esa garantía, por eso actúo en interés propio. En cambio, el endosatario en procuración es el mandatario que actúa en interés ajeno. Él va a cobrar para llevarte la plata a vos, no tiene interés propio en el negocio. Ahora, supongamos esto, usted recibe un título de crédito, se lo endosan en garantía a usted va y se lo rechazan. ¿Usted puede iniciar acciones de regreso contra la persona que se lo endosó? Siempre, a ver, ¿quién puede iniciar acciones? Y cuando hablo de acciones te hablo de todas las acciones cambiarias, de regreso, de reembolso o directa, el legitimado. O sea, el que puede iniciar acciones todas es el portador legitimado. ¿Qué tiene que tener para ser portador legitimado? El título en su poder y una cadena ininterrumpida de endosos que le hayan transmitido la legitimación. No me importa si le transmitieron la titularidad o no. Entonces, yo tengo un título que me lo endosaron en garantía. Yo no soy titular del derecho, pero sí del título. Y no solo puedo iniciar acciones de regreso, debo iniciar acciones, porque si no lo hago y perjudico el título, arruiné algo que no es mío. Con lo cual, estoy obligado a iniciar las acciones de regreso o directa, a cobrarlo y después a rendirle cuentas a quien me lo dio en garantía. Pero no puede iniciar las acciones cambiarias contra la persona que se lo dio. Tiene que... No, no, porque a ver, en el caso del endoso en procuración, pues yo estoy actuando en interés de esa persona, no lo puedo demandar a él. Supongamos que vos me diste el título en procuración, yo no te puedo demandar a que me pagues en interés tuyo, sería un absurdo. Y en el caso del endoso en garantía, a ver, vos me estás garantizando que me vas a devolver algo, ¿qué sentido tiene que yo te demande a vos? Buenísimo, buenísimo. Ahí se me acomodaron las ideas. ¿Se entendió ahora? Tomás pregunta en el chat, enganchado también con esto. ¿Por qué después de endosar en procuración puede haber varios endosos más? Si es para cobrar a favor de alguien. A ver, acuérdense ustedes que por el principio de abstracción, las razones de cada negocio no nos interesan demasiado. ¿Sí? O sea, no me interesan. Pero si me preguntan por qué, bueno, a lo mejor yo tengo que cobrar un título, no sé, tengo que cobrar un título de crédito, entonces digo, bueno, se lo endoso en procuración a favor de Marcelo para que se ocupe de cobrarlo. Cuando Marcelo lo va a cobrar, se da cuenta que el título hay que cobrarlo en Córdoba y él no puede viajar. Se lo vuelve a endosar a Tomás, que tiene que viajar a Córdoba para que lo cobre. Y Tomás, supongamos que viaja a Córdoba y como se le complican los tiempos, lo vuelve a endosar para encargarle el cobro a otra persona. Son todos endosos en procuración. Con cada endoso se transmite la legitimación, se entrega el título y el que lo adquiere tiene todas las acciones para cobrar.
Puede ir a cobrar y si no le pagan, protestar, y si no le pagan, iniciar las acciones cambiarias. Lo están haciendo todos en nombre mío, que soy el que me quedé con la titularidad. Profesor, una última pregunta sobre ese tema, que la Sí, otra vez estaba hablando con un compañero. Supongamos que usted, en determinado momento, a usted se lo endosaron al título, y después hubo cuatro endosos después de que se lo endosaron a usted. sí, Y por X motivo el título vuelve a usted. ¿Es necesario endosarlo de vuelta? sí. Y te voy a explicar igual algo más. Eso se llama endoso en retorno. Es una figura especialmente regulada en el decreto ley, que es cuando en la circulación el título vuelve a alguien que ya fue endosatario en algún momento. En el momento que vuelve a él, se tienen por no escritos los endosos intermedios. O sea, es como que ese regreso purga de responsabilidad los endosos intermedios. Pero si yo lo vuelvo a endosar, que por eso es importante que lo vuelva a endosar, esos endosos renacen. Ahora, si yo me lo quedo y lo voy a cobrar, todos los que están en el medio no tienen responsabilidad. ¿Se entendió? Sí, sí, perfecto, perfecto. Si lo buscas en el manual es lo que se llama endoso en retorno. Bueno, y saliendo de endosos, ¿o alguien tiene alguna duda más con endosos? No. Bueno, hay una pregunta de Andrés que dice, pero está confusa, ¿una balista o un endosante puede firmar en el dorso y entre paréntesis frente? Si el documento, a ver, dorso y frente son, no es lo mismo. Dorso es la parte de atrás, frente es la de adelante. No sé, Andrés, qué querías consultar, ¿querés escribirlo? En el frente, el avalista, sea de quien sea, siempre debe firmar en el frente. Todos los avales se ponen en el frente. Pueden aclarar a quien avalan, o si no aclaran nada, están avalando el obligado directo. Pero siempre en el frente. Si firman al dorso es un endoso, no es un aval. ¿Sí? Siempre en el frente. Profesor, otra consulta sobre cheques, los cheques que son no a la orden, que no se pueden endosar. Hay una Sí, cláusula que dice que se puede hacer una cesión de sí. derechos, algo así. Eso no me quedó muy en claro. A ver, la cesión de derechos es un contrato regulado en el Código Civil y Comercial que consiste en que yo puedo, así como puedo vender cosas, todas mis cosas las puedo vender, los derechos también los puedo transmitir. Pero en un contrato que no se llama de compraventa, sino de cesión de derechos. Yo tengo derecho a cobrar algo, ese derecho se lo puedo ceder a cualquier persona. Con lo cual, un pagaré o un cheque no a la orden, lo puedo ceder. Ahora, ¿cuál es la complejidad de la cesión de derechos? La cesión de derechos es un contrato por escrito, o sea, no es un simple endoso. La cesión de derechos es un contrato que requiere notificar al deudor cedido, o sea, hay que mandar una carta documento al obligado al pago, avisándole que ahora debe pagar a otra persona. Y además la cesión de derechos no tiene los efectos del endoso. O sea, el cesionario, el cedente no garantiza. Entonces, ¿los documentos se pueden ceder? Sí, pero si los cedo me salgo del derecho cambiario. Si yo le cedo un cheque a una persona, no se lo estoy endosando. Lo que quiere decir es que yo no voy a responder. Y lo que aclara la ley es que el endoso puesto en un documento que no se puede ceder, se entiende como cesión de que no se puede endosar, vale como cesión de derechos. Entonces, el endoso puesto en un cheque no a la orden, vale como cesión de derechos, pero no como endoso. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Bueno, Sofía pregunta si puedo explicar qué es un warrant.
A ver, rápido, porque todas estas cosas son las que tienen que ir al manual a verlas. No alcanza con la clase, que es como lo que ya venimos hablando. ¿Qué es un warrant? Es un documento, un título de crédito que se entrega a quienes depositan cosas fungibles en lo que se llama contrato de depósito irregular, que es aquel que se refiere a cosas fungibles. Cosas fungibles son las que identificamos con género y especie y no tienen individualidad. Cosas fungibles, por ejemplo, el dinero, las semillas, el ganado. Cuando yo digo, por ejemplo, 40 cabezas de vaca de ganado vacuno, de tal característica, y al que compra o vende le da igual qué vaca le entregan. ¿Sí? Entonces, cuando se hace el contrato de depósito de estas cosas fungibles, lo más habitual es grano, semilla. El depositario, o sea, quien recibe las cosas, le puede entregar, que es muy habitual, es un uso entregar, un warrant junto con un certificado de garantía. Para retirar lo depositado, vuelvo a decir, no necesariamente lo mismo, sino la cantidad y especie depositada, hay que venir con ese warrant y el certificado de depósito. El warrant es endosable. Entonces, a mí me dan un warrant porque yo deposité 15 toneladas de trigo y yo puedo simplemente endosando transmitir los derechos contenidos en el warrant, o sea, el derecho a retirar el trigo. También se puede dar en garantía, o sea, es un título de crédito. ¿Que representa qué derecho? El derecho a retirar la mercadería donde fue depositada. A ese yo lo encontré como título representativo de mercaderías. Sí, ese es el título general. La ley, el nombre específico es warrant, pero que el título general, la especie, son títulos representativos de mercadería. Porque lo que representan no es un derecho a cobrar, sino un derecho sobre cierta mercadería. Sí, profe, eso está en la ley 9643, en el manual SCUTI, página 424. Ah, bueno, tanto con la página no, pero la ley sí es esa, es una ley muy Lo estuve antigua. leyendo, sí, sí. Y es más, este es un título muy usado en el interior. A veces acá en Capital no estamos acostumbrados, pero se usa muchísimo en el interior. Es más, el Banco de la Provincia de Buenos Aires tiene, aún hoy, con el poco crédito que hay, da ciertos créditos contra warrant. ¿Por qué? Porque el Banco de la Provincia sabe que se cobra seguro. Y como yo les contaba en clase, normalmente el productor agropecuario lo que necesita es no vender la cosecha de inmediato. ¿Por qué? Porque en el momento que se cosecha hay una sobreoferta de grano. Por ejemplo, ahora estamos en la época, no sé, creo que el trigo se está cosechando ahora o se cosechó el mes pasado. Entonces, hablo de la zona pampeana norte. Entonces se cosechó trigo, hoy hay sobreoferta de trigo. El productor, si tiene que vender hoy toda su cosecha, la vende mal. El productor que tiene un poco de espalda prefiere esperar y a lo mejor vender el trigo en agosto, en septiembre, que como hace frío, no hay trigo, el valor sube. Ahora, muchas veces para eso necesita dinero porque tiene que sostener los gastos, las deudas que contrajo para sembrar. Entonces, muchas veces con el warrant lo que logra es conseguir crédito, evitarse vender el trigo y reservárselo para venderlo cuando suba. ¿Sí? Es un título muy utilizado. Acá va a ser alguien, Gabriel, que quiere preguntar algo de protesto. Sí, yo, profe. Sí, Gabriel. Tengo una duda, porque en el último trabajo que había mandado la profesora, el primer caso, había un título de crédito en el cual decía, me comprometo a pagar al señor Raúl Alegre la suma de 50.000 pesos con más sus intereses liquidados a la tasa del 12% anual. Fue creado en Buenos Aires el 27 de octubre del 2020. Sí. El punto decía, suponiendo que fuese un título de crédito, se presenta al pago el día de hoy, 27 del 4 del 2021, y no es pagado. ¿Hasta qué fecha se debe protestar? Una Sí. de las opciones... A ver, me había perdido, volveme a decir cómo son las
el tema fechas del título, pues te escuché todo, pero me perdí en las fechas. La fecha fue creado el 27 de octubre del 2020. Sí, Y el punto dice que se presenta al pago el día 27 del 4 del 2021, 6 meses después. ¿y qué dice? ¿Que era la vista el título? ¿Aclara? No aclara, pero No no dice hay nada. fecha de pago, por ende sería a la vista. Sí, perfecto. Bien. Entonces, bueno, el punto, habían 5 opciones. Una de las opciones era 27 del 10 del 2021. Sí, Del mes de octubre es la única fecha que hay. Y yo tengo, por lo que estaban los apuntes y lo que estuve estudiando, el protesto por falta de pago dice que se puede realizar dentro de los 2 días hábiles posteriores al vencimiento y que no puede ser hecho el mismo día que vence porque sería nulo. claro, pero fíjate, ¿no? Que después te dice el artículo, salvo en el supuesto del artículo tal, y se refiere a la letra emitida a la vista. Yo, a ver, dame un segundo que te busco el articulado, pero te hace una excepción. Sí, igual acá dice que, bueno, para las letras a la vista corre el mismo plazo que tiene fijado para la aceptación, que por regla y salvo cláusulas en contrario, es de 1 año a partir de la creación. Entonces, cuando vos tenés un título a la vista, el paso para protestar en principio es de 1 año. En el que es 2 días hábiles después del vencimiento es en todos los demás vencimientos. En el que es a la vista vos tenés 1 año. Y fíjate que acá lo presentó a los 6 meses, pero igual vos tenés 1 año. Genial. Entonces, más allá de que yo tenga 1 año, es a partir del año de creación. No, está bien. A ver, La respuesta correcta estaba bien, que era 27 de octubre del 2021, entonces. Claro, esa era la respuesta. Vos este título lo podés presentar en cualquier momento, lo podés protestar a partir del 27/4/21, que es el día que no se pagó. Tenés 6 meses, podés ser en cualquier momento. Genial. Yo tenía esa duda entre, bueno, me faltó leer lo de las letras a la vista, que era 1 año a partir de la creación. Bueno, ahora sí. O sea, Sí, ¿cuál sí, es sí. la vista? En todos los demás es la solución que dijiste vos, 2 días hábiles. O sea, el día siguiente del vencimiento o un día más. En el Genial. título a la vista, 1 año de la creación. De la creación. Genial. Gracias. No, de nada. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Bueno, creo que, sin otras dudas, creo que fue útil. ¿Les parece tomarnos, no sé, estás Griselda, la había visto conectada, pero ahora no la veo? Sí, sí, sí. Ah. Estaba subiendo la actividad. Si me das Bueno. un minuto, hola, ¿cómo les va? Buenas noches. La subo. Ya la tengo subida, tengo que activar nada más. Bueno, ¿media hora está bien de tiempo? Sí, por ahí lleva un poquito más, pero la idea es que ellos puedan avanzar. 40 minutos. Claro, y encontrarse con las dudas como lo que, digamos, como lo que surgió recién, ¿no? Este ping-pong que estuvo muy bueno. Espera que ahí te lo activo. Ustedes van a ver que yo les activo ahora. Algunos tienen que esperar porque eso tarda unos minutitos. Bueno, lo que yo les propongo es esto, que traten de resolverlo, nos silenciamos, yo corto la grabación, que la estoy grabando porque si alguno, a lo mejor alguien no pudo conectarse porque ya no estamos todos con la gimnasia de las conexiones y los Zoom preparados, si alguien no pudo, que después pueda ver la grabación. Les damos entonces 40 minutos, son 20 y 10, 20. Ya está la actividad, ya está subida. Bueno, 20, A 50. ver si alguno me puede confirmar que ya la ven en el Classroom, así me quedo tranquila. Carolina, ¿la ven ya? ¿La pueden ver en el Classroom? Ahora me pico, profe. Sí, ahí ya hay. Se puede ver, Ahí me confirma Bueno. Cecilia que sí. Bueno, háganla, nos juntamos y 50, no la vamos a corregir, pero sí hacemos una devolución en clase, nos sacamos las dudas y después nos tomamos un ratito para que les presente la segunda parte de la materia. Profe, ¿pero esto se corta?
Yo no me acuerdo. No lo corto, pero bueno, me voy a silenciar y cortar la grabación. Ok. Si quieren se quedan conectados, el que quiere sale y vuelve a entrar. El Zoom este no se va a cortar. ¿Listo? Bueno, los dejo trabajar, nos vemos 20:50. No es... Ricardo Benítez está bien. Pero Claro, entonces, repaso porque no lo grabamos. No es un título de crédito porque no tiene ni la cláusula a la orden ni la denominación vale o pagaré. El titular del derecho dijimos que es Mariana Pérez porque no se desprendió de la titularidad por la cláusula que le puso el endoso. Y el legitimado para ejercer el derecho es Ricardo Benítez, que es el último que recibió el título. ¿Sí? Ante la falta de pago, ¿qué acciones cambiarias puede ejercer el legitimado y contra quién? Entonces, primero, acción directa contra Raúl Gómez, no hay duda, que es el librador. Sofía, ¿preguntabas algo? No. hay un tema acá, profe, porque acá Sí. dice aval Carolina Ruiz, pero ella es aval de un endosatario, ¿no? Claro, entonces a Carolina Ruiz tengo acción de regreso. ¿Por qué? Porque si avala a un endosante, tengo la misma acción que contra el endosante avalado, que es la de regreso. Ella avala a Jorge García, que es el primer endosante, porque es el beneficiario original. ¿Sí? Todos están viendo el caso, ¿no? Bueno. Sí, profe. Entonces, primero, tengo acción directa solo contra Raúl Gómez. De regreso, contra Jorge García, Carolina Ruiz, que es su avalista. Después, no tengo acción contra Laura Andrade, porque puso sin garantía, entonces no responde. Sí tengo acción contra el Aljibe SRL, y acá hago una salvedad. Si alguno puso Martín Aguado, está mal. Porque Martín Aguado está firmando como apoderado del Aljibe, con lo cual la acción es contra el Aljibe SRL y después contra nadie más, porque todos los que vienen después son en procuración. ¿Sí? O sea, acción de regreso contra Jorge García, el Aljibe SRL y Carolina Ruiz. Y directa contra Raúl Gómez. ¿Qué requisito previo debo cumplir? Bueno, para la directa ninguno. Para la de regreso hay que protestarlo. ¿Hasta cuándo se puede protestar? Como era un pagaré a la vista, lo que vimos hoy más temprano, tengo hasta el 10 de febrero de 2022. ¿Sí? ¿Cuál es el monto a cobrar al 10 de febrero de 2022? Acá el monto a cobrar son los mismos 100.000 pesos. ¿Por qué? Acuérdense que la cláusula de intereses, para ser válida, tiene que ser en un pagaré con plazo relativo, eso está bien, pero tiene que estar la tasa determinada en el pagaré. Acá no la tengo. Al no tener la tasa, el monto a cobrar es el capital. Y después dice, si se probara que la firma de Jorge García es falsa, ¿qué cambiaría en cada una de las respuestas? Y acá lo único que cambiaría es que Jorge García no responde. O sea, no hay acción de regreso contra él. Todo lo demás no cambia. E incluso la avalista Carolina Ruiz sigue respondiendo. Sí, o sea, por principio de independencia, no lo único que cambia es que Jorge García no responde, con lo cual no hay acción de regreso contra él. ¿Sí? Vamos al caso de cheque. Acá dice que Lorena recibe el 14 de septiembre un cheque común que figura como fecha de creación 20 de octubre. ¿Qué es esto? Un cheque postdatado. ¿Sí? Encuadramiento del caso. Siempre la clave es encuadrar. Es un cheque postdatado que dice la ley que no es cheque. Obviamente, si llega la fecha de vencimiento y no hubo ningún inconveniente, ahí tengo un cheque. Si se usa antes, demuestro que no es cheque. Entonces, acá dice que Lorena lo recibe de Laura, pero que el cheque estaba firmado por Patricio. ¿Qué quiere decir? Laura es la que vino y se lo dio, pero el cheque solo lo firmó Patricio sin orden. Lorena se lo pasa a Mariano, no dice que firme,
El 14 de octubre, Mariano completa la orden con su nombre, con lo cual en apariencia yo que tengo el cheque firmado por Patricio a la orden de Mariano. Todo lo demás no está en el título. Y lo deposita. Primera pregunta, suponiendo que en la cuenta hay fondos, ¿qué debe hacer el banco? Acuérdense, es un cheque postdatado, lo depositó el 14 de octubre, pero figuraba como fecha de creación el 20 de octubre. Entonces el banco lo debe rechazar porque eso no es un cheque. Entonces, el banco rechaza porque no es cheque. ¿Por qué? Porque el cheque postdatado no lo es, así lo define la ley. Supongamos que el banco lo rechazó, que es lo que dijimos que hacía. ¿Qué acciones tiene Mariano y contra quién o quiénes? No tiene ninguna acción, porque lo que tiene en su poder no es un cheque. Con lo cual no hay ninguna acción de derecho cambiario. Lo arruinó, no tiene acciones. Ahora la 3. Ahora vamos a suponer que Mariano hizo lo mismo, completó la orden con su nombre y lo depositó, pero que lo hizo el 21 de octubre. El cheque estaba hecho con fecha 20 de octubre, con lo cual el 21 ya no es un cheque postdatado, es un cheque común. Pero el banco lo rechaza por falta de fondos. ¿Qué acciones tiene y contra quién o quiénes? Acción de regreso, pues acuérdense que en el cheque no hay directa, solo regreso contra quién. Solo contra Patricio, que es quien lo firmó. Los demás no figuran en el cheque. Entonces, ¿qué acción tiene Mariano? Únicamente una acción de regreso contra Patricio. Para lo cual tiene que presentar el cheque con el rechazo del banco por falta de fondos. ¿Sí? ¿Se entendió este? Sí, profe. Si alguien lo había hecho distinto, ¿entendió en qué se equivocó? Sí, profe. Bueno. Obviamente, por las dudas, para el examen, además de esto, va a tener una o dos preguntas teóricas, que acá no la pusimos por el sentido era practicar. O sea, esto es un examen de un cuatrimestre anterior, copiado, con lo cual los ejercicios suelen ser de este tipo, pero a este examen le faltaría el teórico. Muy rápido les resuelvo el verdadero o falso para que chequen lo que contestaron. Si el aceptante de una letra pone una condición, la condición se tiene por no escrita y la letra por aceptada. No, eso es falso. La aceptación condicional no es aceptación, con lo cual si el aceptante pone una condición, se tiene por rechazada la aceptación. El endoso puesto en un pagaré después de vencido el plazo para protestarlo es válido, pero no como endoso, sino como cesión de derechos. Verdadero. Exactamente así lo dice el decreto ley. ¿Sí? Es exactamente así. El endoso puede vencido el plazo para protestarlo, vale como cesión de derechos. No como endoso. ¿Qué quiere decir? No da autonomía, el que lo firmó no asume obligación, porque no endosó, sino que se dio los derechos, pero transmite el título. C. El cheque certificado por el banco puede endosarse. También es verdadero. El otro día lo vimos en clase, se los explicó Jessica. La certificación del banco no me cambia el régimen de circulación. D. Las acciones emitidas por una sociedad anónima son títulos abstractos. Es falso. Son el típico ejemplo de títulos causales. ¿Por qué? La acción de la sociedad anónima nunca se desvincula del negocio causal, que es el contrato de sociedad. Yo ejerzo los derechos como socio. Para ejercer los derechos tengo que mostrar el estatuto social. Entonces es un título que no se desvincula a la causa. Es causal, no abstracto. Las obligaciones negociables pueden transmitirse por endoso. Falso. Todos los títulos societarios, lo dice la ley de nominatividad, son nominativos no endosables. No se transmiten por endoso. O sea, ni las acciones, ni las obligaciones negociables, ni los deventures, ningún título emitido por sociedades se puede transmitir por endoso. ¿Sí? Bueno, ¿estuvimos bien con esto? Sí, profe. Bueno, ¿alguien le quedó alguna duda de títulos? Bueno, si no es así,
aprovechen la semana que ganamos. O sea, esto creo que nos complicó, a la mayoría nos complicó, pues los cambios de planes así complican. Me imagino a los que pidieron el día del trabajo, a nosotros mismos, que ahora espero, a lo mejor también va a ser una pequeña ventaja que tienen una semanita más para reforzar conocimientos para el examen. Yo ahora lo que me propongo, no se las quiero hacer muy larga, pero nosotros vamos a perder una clase y el cronograma ya estaba muy ajustado. ¿Por qué vamos a perder una clase? Porque la clase que viene, 25 de abril, en vez de empezar como concurso, como tienen el cronograma, les vamos a tomar el examen. Entonces, yo ahora les voy a dar no la clase, porque realmente las experiencias de la pandemia, la primera clase de concursos por Zoom no es lo ideal, pero lo que voy a hacer es, les voy a dar algunos lineamientos, no más de 15 o 20 minutos. Después les vamos a subir, entre mañana y pasado, igual seguramente lo van a ver después del parcial, porque ahora se van a abocar a estudiar para el parcial. Les pido que vean la grabación de una clase completa, que la vean del manual, y nosotros, el 2 de mayo, cuando nos volvemos a encontrar en una clase normal, yo le voy a dedicar media hora de tiempo no más a repasar esto, y después continuamos con lo que el cronograma ya estaba para el 2 de mayo. O sea que la clase que ustedes tienen en el cronograma del 25 de abril va a ser algunos lineamientos que les voy a dar ahora, verla, lo que les hemos grabado, leerlo del manual y las preguntas que nos tengan que hacer en ese primer rato de la clase del 2 de mayo. ¿Sí? Antes de arrancar con la clase, igual bibliografía. Porque cuando hablamos al principio les dimos la de títulos de crédito, no hablamos de la de concursos y quiebras, y acá van a necesitar un manual de concursos y quiebras. Acá ya un manual muy viejo no les va a servir, como pasaba en títulos, porque la ley tuvo muchos cambios. Yo les diría que lo ideal es cualquier manual del 2011 o 2012 para acá. O sea, manual de 10 años de antigüedad. No más que eso. Porque en el 2011 hubo cambios. Y cambios importantes. Si alguien consigue algo un poco más viejo, le puede servir con mucha atención a lo que cambió, que lo vamos a hablar en clase. Pero hay cambios importantes. Hubo una reforma importante, la ley es del año 95, tuvo una reforma importante en el 2001, otra en el 2006 y otra en el 2011. Cuanto más atrás se vaya en el tiempo, más complejo va a ser estudiar. Y si toman la ley de antes del 95, les diría que directamente un libro anterior al 95 no les sirve. ¿Sí? Porque ahí cambió la ley directamente. Y después lo que les voy a pedir es que traigan a las clases la ley de concursos y quiebras, que es la 24.522. Acá Andrés, si puedo recomendar algún manual. Sí, a ver, podría ser cualquiera. Hay uno de Vítolo, Vítolo con B corta, que es un manual. Puede ser que en algún tema les cueste encontrarlo, pero es muy sencillo, escrito es un manual para alumnos. Con lo cual, tiene, yo diría que el 85-90% del contenido de la materia. Algún tema se van a encontrar que no lo encuentran, pero en contrapartida está escrito en forma de lenguaje muy fácil de comprender. Si no, hay uno que yo lo recomiendo mucho, que es el de Junchen Bass. Ahí se los escribo en el chat. En realidad, Junchen Bass, Junchen Bass es el director. El manual está hecho por la cátedra de esta misma materia de la Universidad de Córdoba. O sea, escribieron todos los profesores de la cátedra. Francisco Junchen Bass, como titular de cátedra, es el que lo dirigió. Ese manual, también está escrito para alumnos. Este sí es muy completo, creo que es bastante más completo que el de Vítolo. La contra que tiene este manual es que a veces cuesta conseguirlo. ¿Por qué? Porque está editado en Córdoba. Hay librerías del centro de Buenos Aires que se consiguen. La ventaja que tiene es que es muy económico,
porque la cátedra lo editó, renunció a los derechos de autor a cambio que se venda a los estudiantes al costo. Con lo cual, si ustedes van a la librería con alguna constancia que muestre que son estudiantes, les van a vender una edición que tiene muy bajo costo. En cambio, si no demuestran que son estudiantes, les venden la edición para abogados, que esa tiene un costo más alto porque con el que la editorial gana por vender al costo a los estudiantes. Profe, ¿calcula Sí. cuánto sale? ¿Cómo tenemos que pedir un certificado en la facultad para poder comprar el manual? A ver, no tengo idea qué les pueden pedir en las librerías. No tengo idea, no creo que sean muy exigentes. Supongo que con mostrar con la libreta universitaria o con cualquier cosa con la que Pero demuestre. usted, más o menos, ¿cuánto calcula que sale? Pues yo conozco una librería ahí por Talcahuano. Y la Compro verdad, los libros ahí por Talcahuano, creo que. sí, a ver, en ese tipo de librerías suelen estar en las de acá. ¿Cuánto está? No tengo idea. Yo sé que hoy los libros jurídicos son caros. ¿Por qué? Porque como son libros que tienen una duración de pocos años, porque empiezan a cambiar el derecho y el libro hay que se deja de vender, son caros. Yo hoy no creo que ningún libro jurídico baje de los 10 o 12.000 pesos. Pero esta edición seguro que sí es mucho más barata. Gracias, profe. Ahí puso 11.000. Por eso, pero ¿cuánto? No tengo idea. Sé que, a ver, conozco la historia y sé que la cátedra lo hizo como un esfuerzo para que los estudiantes, o sea, ellos renunciaron a toda utilidad para que los estudiantes tengan un libro a bajo costo. Ahora, ese otro que es bastante bueno es el de Frick. El de Frick, el tema es que son 2 tomos, es un poco más extenso y también debe ser más costoso. Pero bueno, son ideas. El de Daniel Vítolo también debe ser un libro económico. Es uno de Ediciones del País, que es una editorial de las más económicas y en una versión para alumnos. Pero bueno, cualquiera, y como acá les escribe Griselda, también evalúen buscar usado por Mercado Libre, por cualquier plataforma. Ya son libros, estamos hablando de libros 10 años, se consiguen usados también. Y vuelvo a decir, puede ser cualquier autor. Estas no son más que sugerencias. Bueno, y lo que sí, no se olviden de venir a la clase con la ley, si quieren en el celular, donde quieran, pero disponible para leerla en clase. En un rato muy corto, yo me marqué como los temas centrales que ustedes igual los van a ver en cualquier clase grabada. Profe, disculpe, ¿me podría repetir la ley para llevar en la clase que viene? 24.522. Gracias. Y algo que, a ver, que no aclaré con los manuales. En la biblioteca de la facultad hay ejemplares de todos ellos. Con lo cual, también está la posibilidad de ir a la biblioteca, pedirlo prestado y no comprarlo. De todo lo que yo les nombré, hay ejemplares. Es más, algo, perdóname, Daniel, algo que me olvidé de decir. De Vítolo hay. Igual hay un montón de otros manuales en la biblioteca, ¿no? Pero además, por ejemplo, el de Jungen Bass no estaba, algo que a veces me olvidé decir, no estaba en la facultad, y la cátedra hace como 2 años donó 2 ejemplares. Esta cátedra, a la biblioteca, está en la biblioteca. A ver, creo que no se los pueden llevar, pero sí son porque hay 2 nada más, pero sí son de consulta. Ustedes saben, ¿no?, que tienen manuales, tienen libros de consulta en la biblioteca y libros que ustedes pueden llevarse domiciliariamente. Bueno, creo que el de Jungen Bass, como son los 2 que donó la cátedra, me parece que no hay otros ejemplares, pero eso los pueden consultar. Lo que sí me enteré es que el de Vítolo ya estaba en la biblioteca para retiro. O sea que quédense tranquilos que hay un montón. Lo que pasa es que apúrense porque obviamente hay otras cátedras, obviamente, que, o sea, el derecho también están dando esta materia simultáneamente con ustedes, ¿sí? Lo que pasa es que justo esta comisión va más adelantada porque nosotros dábamos primero el parcial. Antes que todos, éramos la primera comisión. Pero bueno, quédense tranquilos porque en la biblioteca hay, y hay muchos ejemplares de concurso si quieren, de otros autores también si ustedes quieren, ¿no? Disculpame que te interrumpí, pero para avisarles esto de los libros que hay en la biblioteca. Está bien. Bueno, lo que sí, tienen que acudir a un manual.
Esta parte es bastante más compleja que la primera. También creo que es más entretenida, más linda, pero es bastante más compleja y más extensa que la primera parte. Breve introducción. ¿Qué vamos a ver en concursos y quiebras? Nos vamos a ocupar de un problema de las sociedades, un problema muy habitual, que es la insolvencia. Acá vamos a hablar de estado de cesación de pagos, porque así lo llama la ley y así lo vamos a definir. Que no es exactamente lo mismo que insolvencia, pero se le parece y hay hasta una tendencia a usarlos casi como sinónimos. Y vamos a hablar de 2 o 3 procesos que trae la ley de concursos y quiebras para procurar o bien salir de la insolvencia, o sea, resolver el problema, usar al derecho como una ayuda para que la empresa resuelva su problema de insolvencia, o bien cuando no hay salida, liquidar. ¿Qué quiere decir liquidar? Excluir a la empresa del mercado. Convertir todo lo que la empresa tenga en plata, pagar hasta donde alcance, pero sacarla al mercado, no dejarla operar en insolvencia. Y después hay algún pequeño proceso intermedio, como una variante del concurso, que lo dejo para más adelante. Pero los 2 procesos principales son un concurso preventivo, que es un proceso, cuando hablo de un proceso estoy hablando de un proceso judicial, un juicio, si lo quieren ver así. Acá no vimos derecho procesal, lo vamos a ver en las próximas clases, pero un juicio, ¿qué quiere decir? Un proceso donde están estipulados etapas que se van cumpliendo, siempre avanzando, donde la ley le va a traer todo un auxilio al empresario que está en insolvencia. El concurso preventivo es un proceso pensado, por lo menos en nuestro país, a favor del empresario. ¿Qué quiere decir? El empresario que está en insolvencia, que no puede pagar, ahora vamos a precisar un poco el concepto, pero el empresario que no puede pagar es el que va a acudir, le va a pedir al juez, señor juez, mire, necesito este proceso. Si cumple con ciertas pautas, el juez le va a abrir ese proceso, en el que él va a tener un montón de beneficios. A cambio se le van a pedir, bueno, algunas medidas, como vamos a ver que no le van a dejar que regale cosas, que lo vamos a controlar un poco. O sea, él permite ser controlado, pero obtiene beneficios que terminan en procurar que logre un acuerdo con todos sus acreedores y que después lo cumpla, pague y supere esta situación. Entonces, el concurso es un proceso pensado a favor del deudor. Herramientas que la ley del deudor, yo a veces lo defino como una caja de herramientas que él va a tener para superar esta situación. En cambio, la quiebra es un proceso pensado un poco desde el lado de los acreedores, otro poco desde el lado del interés público, en que el que está en cesación de pagos desaparezca del mercado. ¿Sí? De la quiebra vamos a salir sin la empresa. Del concurso vamos a salir con la empresa saneada. O del concurso pasamos a la quiebra. Si el concurso fracasa, va a terminar en una quiebra. ¿Se entiende más o menos de qué va? Entonces, lo primero que les quiero decir hoy, si yo estuviese en un aula, les haría un dibujito en el pizarrón, un poco de cómo es el proceso. A lo mejor lo hacemos la primera clase presencial que tengamos con esto. Pero lo que quiero que les quede claro es que estamos hablando de 2 procesos muy distintos. Con lo cual, aunque se parezcan en algunas cosas, el peor error que pueden cometer es confundir los concursos con las quiebras. ¿Por qué? Porque los objetivos son distintos. Uno quiero salvar a la empresa, en otro la quiero liquidar, vender todo, pagar y terminar con ella. Entonces, si lo que quiero es distinto, obviamente todo lo anterior, aunque se parezca, va a diferir. ¿Sí? Profesor, pero una consulta, no existe quiebra sin primero haber un concurso de acreedores, ¿no? No, sí, existe perfectamente. A ver, no era el tema que me iba a abocar hoy, pero porque en su momento en quiebra lo vamos a ver, pero vos podés quebrar directamente. Te vuelvo a decir, el concurso es un proceso bastante costoso, que lleva esfuerzo para sanear a la empresa. Puede pasar que el empresario no tenga con qué afrontar un concurso
O que no tenga interés, porque digo, yo no me puedo salvar, ¿para qué voy a pasar por esto? Y podés arrancar con una quiebra. O se puede llegar a quiebra por fracaso de un concurso. Vamos a ver después que hay quiebra directa e indirecta, que son justamente, la directa es la que nace como quiebra, la indirecta la que proviene de un concurso que fracasó. Ahora, algo también, porque hay un falso concepto que muchos tienen, a veces yo escucho que un empresario está en mala situación y ahí dice está en quiebra. No, no está en quiebra. Ahí está en quiebra solo cuando un juez dictó una sentencia que dijo está en quiebra. Yo puedo estar en insolvencia 30 años y nunca quebrar. ¿Por qué? Porque si nadie se ocupa de ir a pedirle a un juez que me declare la quiebra, el juez no me la va a declarar. Con lo cual, tampoco es cierto, como dicen algunos, el concurso preventivo es una forma de evitar la quiebra. Puede serlo, o puede no serlo. A lo mejor yo no tengo riesgo de quebrar, pero aún así quiero sanear mi situación, entonces pido mi concurso. Entonces se entiende que son dos procesos distintos, no necesariamente encadenados uno en el otro. Yo puedo concursarme aún sin riesgo de quebrar. ¿Por qué? Porque quiero sanear la situación y salir adelante y usar estas herramientas. Puedo quebrar sin haberme concursado nunca. Por lo mejor no me quiero concursar. Digo, ¿para qué? Voy a hacer todo este esfuerzo si no tengo cómo salir. El concurso son herramientas, no es de por sí la solución. El concurso son herramientas para encontrar la solución. O finalmente puede ocurrir que me concurse, después fracase y quiebre, y puede ocurrir que alguien se concurse para evitar una quiebra. Pero no necesariamente es así. ¿Está claro? ¿Hasta acá? Bueno, elementos que les quiero mencionar hoy. Estado de cesación de pagos. Yo les dije que a la insolvencia como concepto genérico, en el mundo hoy se habla del derecho de la insolvencia, que es el derecho de la empresa en crisis, la empresa que a lo mejor tiene problemas financieros, pero nuestra ley lo caracterizó desde hace ya varias leyes de los años 60, 70, como estado de cesación de pagos. Lo llamó así y la doctrina lo ha definido como un estado de impotencia patrimonial, o sea, es un estado patrimonial, en el que el deudor no puede hacer frente a sus obligaciones con medios genuinos. ¿Qué quiere decir con medios genuinos? Si yo para pagar las obligaciones malvendo los bienes, ahí estoy en cesación de pagos aunque pague. O sea, la impotencia patrimonial es de pagar con medios genuinos mis obligaciones a su vencimiento, y además para considerarse cesación de pagos, esto debe ser un estado general, o sea que afecta a todas mis obligaciones, no algo particular, y permanente o no transitorio. Esto no quiere decir que sea irreversible, porque si fuese irreversible no habría concurso. Lo que quiere decir es que no es algo transitorio. Por ejemplo, yo tengo un bache financiero hoy viernes, pero el lunes me entra una cobranza, yo no estoy en cesación de pagos, aunque a lo mejor hoy no pague. O sea, no se trata de un concepto tan lineal, sino un concepto genérico que se debe analizar en conjunto. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Entonces, la cesación de pagos es un estado de impotencia patrimonial que me impide en forma generalizada y permanente afrontar mis obligaciones a su vencimiento con medios genuinos. Definición, a ver, que no la pretendo de memoria, pero sí que sepan estas características. O sea, profesor, que eso también, como no entendí esa parte si el empresario, dueño de la empresa, malvende las cosas para pagar. Está en También cesación de pagos, aunque pague. ¿Y ¿Sí? cómo te haría eso? Porque estaría cumpliendo con sus obligaciones, pero... Bueno, ahora vamos a pasar a la práctica. Yo estoy en una definición, si se quiere, teórica. La cesación de pagos es este concepto. De hecho, hay otra postura que nuestro país la dejó de lado, que es la que le llamaban la teoría materialista, que decía, bueno, hay cesación de pagos cuando alguien no paga, y no la hay cuando paga. Pero eso se dejó de lado porque se entendió que muchas veces quien no paga, a lo mejor no paga porque no quiere, pero tiene con qué. O porque cree que no debe, o porque financieramente le conviene no pagar, hacer una inversión y pagar tarde.
Entonces, eso no es cesación de pagos. Cesación de pagos es la impotencia, la imposibilidad de pagar con las características que les dije. Pero claro, esto tiene una dificultad práctica. Yo cómo demuestro este estado generalizado, a veces es complejo demostrar en el corto plazo. Entonces la ley acude a los hechos reveladores, que son una serie de hechos mencionados en el artículo 79 de la ley, artículo 7.9, que no son taxativos, quiere decir, bueno, son esos o podría haber otros parecidos, que me permiten presuponer la cesación de pagos. Me dice la ley que cuando sea alguno de estos hechos, después los ven, pero por ejemplo es el incumplimiento de una obligación, cuando el deudor desaparece de su domicilio, la propia confesión del deudor, todo esto se considera un hecho revelador que permite presuponer que hay cesación de pagos, salvo que después se demuestre lo contrario. ¿Por qué? Voy bastante rápido, ustedes después profundizan. ¿Por qué es tan importante poder definir la cesación de pagos? Porque el artículo 1 de la ley, o sea, cuando empezamos a ver la ley, dice que el estado de cesación de pagos es el presupuesto objetivo de aplicación de esta ley. En otras palabras, si no hay cesación de pagos, no puedo aplicar esta ley, no hay concurso ni hay quiebra. Obviamente, como toda regla, después vamos a ver excepciones. Pero la regla es que un juez, para abrir un concurso, tiene que ver si la empresa está en cesación de pagos. Para decretar una quiebra, lo mismo. ¿Sí? Si no hay, por eso la pregunta, el presupuesto objetivo, sin el cual no puedo ni empezar a analizar estos institutos, es que haya cesación de pagos. No hay cesación de pagos, cierro la ley y voy a buscar soluciones por otro lado. Pero acá no. De hecho, hay contadores que, porque cuando yo cursé Contabilidad 1, el sello decía, era Carlos Garamendi, síndico concursal, decía él. Bueno, a ver, todavía no llegamos a ese punto, Marcelo, pero sí, porque esta materia creo que es muy importante en esta carrera. La de contador, quizá un poco menos, pero también importante en la de licenciado. Pero en la de contador, porque el contador puede ser síndico, esto lo vamos a ver en las próximas clases, y vamos a ver que el síndico es un sujeto, casi les diría un protagonista de estos procesos. Y solo los contadores pueden ser síndicos. Por eso la importancia de esta materia en esta facultad. ¿Se entendió entonces un poco esto de qué es la extensión de pagos y por qué es tan importante? Vuelvo a decir, esto es como yo abro la ley, digo, ¿está en cesación de pago? El artículo 1 me lo pregunta. No, no está. Bueno, la cierro. ¿Sí? Después, ¿qué más tiene que mirar un juez cuando alguien viene a pedir que le abra su concurso? Primero, además del presupuesto objetivo, que es el que vimos, el presupuesto subjetivo. ¿Qué quiere decir subjetivo? Artículo 2. Quiere decir que se trate de un sujeto concursable. El artículo 2, se los dejo para ver ustedes tranquilos, es una simple enumeración de qué personas se pueden concursar. Hoy es muy amplio en nuestro país, les diría que casi todas, pero véanlo, pero tiene que ser persona, con dos excepciones que van a encontrar ahí mismo, que son el fallecido, que aún no siendo persona la asociación se puede concursar o puede quebrar, o el extranjero, que puede concursar o quebrar solamente su patrimonio en el país. Pero fuera de esas excepciones, solo las personas pueden concursarse o quebrar, no los patrimonios que no son personas. Por ejemplo, un fideicomiso, una unión transitoria no puede quebrar. Y la ley enumera quiénes. Van a ver que es muy amplio, pero algunos quedan afuera. Por ejemplo, los bancos no pueden quebrar. Las compañías de seguro tampoco, ni quebrar ni concursarse. Entonces, antes de llegar a un proceso concursal, el juez tiene que evaluar, primero, ¿es sujeto concursal? O sea, miro el artículo, ¿está incluido acá? Sí, listo. Segundo punto, ¿está en cesación de pagos? ¿Cómo lo verifico? ¿Hay algún hecho revelador del artículo 78? Sí, tildo también. Tercera pregunta que se tiene que hacer el juez. ¿Yo soy competente para entender en este concurso? ¿Qué quiere decir eso?
Hay reglas de competencia, las vamos a ver en las próximas clases, que dicen qué juez tiene que entender en cada cuestión. Ustedes saben que los jueces se dividen, por un lado, tienen una jurisdicción territorial. ¿Qué quiere decir esto? Un juez de Loma de Zamora tiene competencia en asuntos del Departamento Judicial de Loma de Zamora. Un juez de Salta tiene competencia en la jurisdicción que le asigna dentro de la provincia de Salta, que podrá ser toda la provincia de Salta o probablemente una parte. Entonces, por un lado, tengo que ver qué juez territorialmente me corresponde. Si yo veo un juez que no es el que me corresponde, me va a rechazar el pedido de concurso. Y suponiendo que sea el juez, después ustedes vean algo muy importante que solemos tomar, que es qué domicilio me marca la competencia territorial. No es lo mismo en una persona humana que en una persona jurídica. ¿Sí? Y segunda cuestión, que el juez sea competente por la materia. Ustedes saben que cuando se designa un juez, se le da una competencia, que puede ser, por ejemplo, hay jueces penales, jueces civiles, jueces comerciales, jueces de familia, jueces de trabajo. ¿Sí? Cada juez tiene su competencia por la materia. La organización de qué competencia tiene cada juez depende de cada provincia. O sea, cada provincia en su organización judicial, que es una facultad reservada de la provincia, decide cómo se organiza y qué materias tiene. En las provincias chiquitas, los jueces tienen muchas materias, porque hay poquitos jueces para poca población, y cada juez tiene que entender, no se en Tierra del Fuego, están los jueces penales por un lado y los que entienden todo lo demás por otro. Entonces, hay jueces que son jueces de familia, de trabajo, civiles, comerciales, de minería y de todo lo que se les ocurra. Provincia de Buenos Aires tiene separado jueces de familia por un lado, jueces civiles y comerciales por otro, jueces de trabajo por otro. Capital Federal, por ejemplo, tiene separados a los civiles de los comerciales. Cada jurisdicción tiene su organización. ¿Quién entiende en un concurso? El juez que entiende las cuestiones comerciales. Capital Federal será un juez comercial, Provincia de Buenos Aires un juez civil y comercial. Entonces, si viene una sociedad con domicilio en Loma de Zamora a presentarse en concurso, ¿qué mira el juez? Primero dice, bueno, ¿es un sujeto concursable? Sí, es una sociedad anónima, sujeto concursable. ¿Está en cesación de pago? Sí, acá hay un hecho revelador, está en cesación de pago. Tercero, ¿tiene su domicilio en mi jurisdicción? Sí. Cuarto, ¿yo soy juez que entiende cuestiones comerciales? Sí. Bueno, si a todos se respondió que sí, y además el que pidió su concurso cumplió con todos los requisitos del artículo 11 para concursarse, el juez está obligado a abrir el concurso. ¿Qué es abrir el concurso? Dictar una sentencia y a partir de ese momento comienza el concurso preventivo. Si algo contestó que no, lo va a rechazar. ¿Se entendió esto? Vuelvo a decir, es una guía de lectura de lo que tienen que estudiar. Y después, como para ya ir cerrando la clase, hay algo muy importante que tienen que manejar, que es la clasificación entre pequeños y grandes concursos, artículo 279. Ahí simplemente tengan en cuenta que el artículo 279 enumera 3 características para considerar pequeño concurso. O pequeña quiebra, porque es lo mismo. Si se cumple cualquiera de estas características, ya el concurso o la quiebra es pequeño. Si no se cumple ninguna, es grande. Vamos a ver que no son enormes las diferencias, pero los concursos pequeños tienen algunos requisitos menos. Profesor, ¿cómo dijo el artículo que habla de eso? Disculpe. 279. Y después, lo último que me faltaría, que este es un tema largo, es el tema de principios concursales. Pero lo que les voy a proponer, nosotros creo que está subida, si no se la subimos mañana al Classroom, una clase que son 15 o 20 minutos, no más, de Francisco Yuyenbás, que es este profesor que yo les nombraba, cordobés, que yo la descargué, le pedí autorización a Francisco, que me autorizó a subírselas. Es genial esa clase.
Él en 15 minutos le desarrolla todos los principios concursales con mucha más profundidad y claridad de la que yo se los podía desarrollar en 3 horas. Es una clase clarita, sencilla y muy profunda. Con lo cual, les voy a proponer que escuchen esa clase, ahí tienen desarrollados todos los principios del derecho concursal, y partan de una premisa. El derecho concursal es un derecho de excepción. ¿Qué quiere decir esto? No es un derecho para una situación general, sino solo para una empresa en cesación de pagos. O una persona, puede no ser una empresa. Entonces, cuando alguien está en cesación de pagos, le vamos a aplicar otros principios que van en contra de los principios generales del derecho. Pero es una situación excepcional. Es como que la ley dice, bueno, esto no es para todos, pero cuando alguien está en esta situación, voy a aplicar estos otros principios, distintos de los principios generales. ¿Para qué? Para resolver una situación excepcional. ¿Se entiende esto? ¿Cuáles son esos principios? Les aconsejo ver que les va a llevar 15 a 20 minutos la clase del profesor Bass. Y obviamente, lo que les pido es que todo lo que ven, lo que estudian, anoten dudas y las preguntan en la primera media hora de la clase del 2 de mayo. ¿Sí? Otra vez, lo que acabo de dar es una guía de lectura para que se metan en tema. No fue una clase. Les vamos a subir una clase del tema, pero necesitan ir al manual. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Miren que fue mucho contenido en 10-15 minutos. Sí, sí, fue bastante. Está interesantísimo, pero bueno, hay que profundizar. Sí, sí, hay que sentarse a verlo. Igual me imagino que de acá a la semana que viene van a estar con títulos, pero no se olviden No. después de Vamos a estar ver con, esto. profe, disculpe, vamos a estar con el examen nosotros. Por eso, con títulos de crédito, a eso Sí, me sí. refería. Pero no se olviden después del examen, en la semana siguiente, ver todo esto, porque yo después tengo que arrancar por la segunda clase, porque no nos permite el cronograma sacrificar una clase. ¿Sí? Bueno. Mientras no esté este tema en el parcial, todo bien. No, este tema es el segundo parcial, no se preocupe. Este tema es para el segundo parcial, y la clase que dimos hoy la grabé, con lo cual se las vamos a subir también. Si no, nos vamos a la quiebra directamente. Bueno, pero para eso todavía tienen que aprender qué es ir a la quiebra. Bueno, han quedado pocos. Bueno, aprovechen la semana para estudiar, ya que se ganaron una semana más, y nos vemos la semana que viene en el examen de la facultad. Muchas gracias, profesores. Bueno, Que tengan buenas noches. gracias. Chao, profe. Gracias, Hasta el profe. martes. Buenas noches. Hasta el martes.